Pido primero lectura en esto. ¿Debe el presidente criticar a los jueces? 2. Es cierto, tiene razón el presidente. Seguramente no debe, pero tiene razón, en mi opinión. ¿Roca? Yo creo que sí debe, ¿por qué no? El sistema democrático es un sistema de controles y equilibrios, y que desde el Poder Ejecutivo se critiquen a otros poderes no solamente es posible y deseable constitucionalmente, sino que yo creo que ayuda a sanear la democracia. La democracia no son 3 poderes estancos que no se comunican entre ellos, son 3 poderes que se interrelacionan. Y lo mismo que hemos aceptado que el Poder Judicial a veces ha criticado al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, pues el Poder Judicial tiene que aceptar que algunos otros poderes también critiquen al Poder Judicial. Dicho esto, me parece una crítica levísima, levísima. A mí me parece una crítica gravísima, Aroca. El presidente del gobierno no puede atacar a un juez, y no solo atacar a un juez, es señalar a un juez, en este caso a 2. Casualmente, los 2 que afectan a casos relacionados con su mujer y con su hermano, casualmente. El presidente del gobierno tiene que ser respetuoso. Otra cuestión es tener una opinión sobre resoluciones judiciales. Eso, por supuesto, que es legítimo. Pero el presidente del gobierno tiene que ser muchísimo más cauto y respetuoso. No estoy de acuerdo. Creo que el único poder de los 3, que no estoy de acuerdo, que es verdad que no están separados, pero que están relacionados por mutuos controles, el único poder que no puede hablar del Poder Judicial es justamente el Poder Ejecutivo, en concreto el Gobierno, ni el presidente del Gobierno ni los ministros, con independencia, como dice Carmencho, que en algún caso pueda ocurrir que haya algún juez que actúe de una manera malintencionada, para lo cual está la propia cadena judicial para desbancarlo. Está claro que, en mi opinión... Fernández Miranda. A lo mejor a quien habría que proteger sería la jueza de la Dana, digo por un poné, ¿no? Y por cierto, recordar a aquellos que hablan tanto de Estados Unidos que afortunadamente para la justicia federal y para la justicia estatal en Estados Unidos, allí no hay Consejo General del Poder Judicial. Pero vamos a lo que dice el presidente. El presidente habla del Consejo General del Poder Judicial. Muy bien, pero si es que la propia fracturación del Consejo General del Poder Judicial está dando la razón, está politizado, está dividido en 2, y de eso tiene la culpa también el presidente del gobierno, que accedió después del boicot de los jueces durante 6 años contra el órgano de gobierno de los jueces, aceptó un pacto infame para repartirse el poder político. Por tanto, el presidente tiene razón. Pero bueno, voy a citar otros ejemplos. Ha habido jueces que se han opuesto y abierto y pronunciado abiertamente contra la ley de amnistía, contra la ley del solo sí es sí. Pero es que es que se han puesto en huelga no declarada, no reconocida, cobardemente, en contra del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo por una ley que, según ellos, no es buena. Este es el nivel de politización que hay. Por cierto, hay 20 causas archivadas contra un partido democrático de este país, constitucional y parlamentario, me refiero a Podemos, que tuvieron que ser envainadas después de una actuación política de unos jueces en contra de un partido político, como ocurrió contra el independentismo. Hay que recordar que España no es una democracia militante y, por tanto, en España se puede ser también independentista y republicano. O sea, lo que estás diciendo, Aroca, para entenderte, es: esto es levísimo, dices tú, en cuestión de formas, pero lo importante, pero es cierto. Claro que es cierto, es leve. Vamos a ver, que el presidente diga, perdona, con esto termino, que el presidente diga, y esto se obvia, que la mayoría de los jueces y fiscales cumplen la ley. ¿Qué significa? Que supongo yo que los que están cabreados es la inmensa mayoría que no lo cumple, digo yo, porque es lo que ha dicho el presidente. Y el presidente ha dicho que hay jueces que hacen política. ¿Hay alguien en este país, incluida la derecha, que suele brindar, no sé si con champán o con cava, cada vez que un juez irrumpe en la política? El presidente ha dicho lo que pensamos la mayoría de la gente de este país, incluida la derecha. No, Aroca. Vamos a ver, el presidente del gobierno ha señalado a 2 jueces que están investigando, a su mujer y a su hermano. Esos jueces tienen que seguir trabajando. Los está acusando de prevaricar, de tomar decisiones injustas a sabiendas. Es grave, hombre. Es que si un juez está haciendo lawfare, tú estás calificando lo que corresponde a un juez. Hacer política desde los tribunales es actuar sin cumplir tu mandato profesional, que es hacer justicia. Lo que están haciendo los jueces es su trabajo. En España, si un juez se sobrepasa, que hay casos, como bien ha dicho Carmenchu, ha habido jueces que se han sobrepasado, hay instancias superiores que los corrigen. Ese es el modelo y funciona, porque son excepcionales los jueces que se han sobrepasado, y los hay de todos los colores. Por lo tanto, que el presidente del gobierno utilice su primera entrevista en 500 días, por cierto,
primera entrevista en 500 días para atacar a 2 jueces que investigan Y a su a entorno Televisión Española encima. es la demostración, primero, de una enorme debilidad y de una falta de respeto a la separación de poderes. Pero insisto, esos 2 jueces tienen que seguir trabajando con un presidente del gobierno y varios ministros que lo están señalando. Esto no es de el respeto en política y también en democracia y en cualquiera de sus órganos y de sus poderes se gana. El respeto no se presume. Uno es respetable cuando actúa de manera respetuosa. ¿Pero a quién te refieres? ¿Quién lo decide? A cualquiera, a un político, a un legislador, a un gobernante. Pero es que las o a un instancias, juez. las instancias superiores, A un juez. al juez Peinado y a la juez Viedma, en algunos casos, sobre todo al juez Peinado, le han corregido, en otros no. Sí. Para eso está el sistema, funciona. Sí, pero eso no funciona. quiere decir que se esté Pregúntaselo- persiguiendo a la esposa del presidente del gobierno y al hermano porque son... Pregúntaselo a Baltasar Garzón. Al que juez después Bueno, de podemos un preguntárselo. dictamen de Porque la podemos ONU, preguntarle por qué grabó, se le ha negado, se le ha negado negado la solución dentro, aunque sea Grabar simbólica, conversaciones. dentro del Ahora mismo, Poder abogado Judicial. ahora ¿Por qué? mismo lo que Por te- razones políticas, no por Ahora razones mismo políticas. lo que tenemos es una acusación del... Gracias. Adiós. Sí, Aroca. yo, además, aprovechando las palabras de Baltasar Garzón y tu última intervención, yo quiero desencapsular en este asunto el caso Peinado, porque creo que al menos yo no estoy hablando cuando opino de esta cuestión del caso Peinado. El caso Peinado me puede parecer incluso hasta una anécdota dolorosa por reiteración y en razón del caso que investiga, con relación a algo mucho más gordo, que es que yo creo, como cree mucha gente, incluido muchos jueces, que se duelen de la politización de la justicia. Yo creo que hay jueces que hace mucho tiempo que se han puesto la camiseta de un partido político y que han prescindido de la toga, ¿no? Y yo creo que eso es gravísimo, es un problema que tiene, como ha dicho también Garzón, una trascendencia internacional. Hay en determinados sistemas jurídicos en donde se pretende que impere la juristocracia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el poder político lo tengan los jueces en detrimento de lo que es la esencia de un sistema democrático, que el poder mayoritario lo tiene el poder legislativo, que es quien verdaderamente representa al pueblo elegido en elecciones libres y directas. Es el Parlamento el que dirige la vida política de cualquier país. Si los jueces, algunos jueces, la inmensa minoría de los jueces, pretenden poner en pie su visión juristocrática de la democracia, estamos ciertamente en peligro. Me tienes aquí a la derecha de la mesa movida. Vamos a ver, normal, vamos es a ver. normal. El presidente del gobierno se ha referido al juez Peinado y a la juez Viedma. Pero yo no. No, pero él sí. Por lo tanto, como bien ha dicho el ex juez Baltasar Garzón, sus palabras tienen mucha más trascendencia que la de cualquiera de nosotros. Por eso tiene que ser prudente. Cuando él señala, está incurriendo en una extralimitación de sus funciones y no debe atacar al Poder Judicial. No la ha atacado. Pero le voy a dar la vuelta. La juez de No la ha Catarroja, atacado. la juez de Catarroja acaba de pedir amparo por una campaña de difamación que dice que le están dedicando 2 En este caso investigados. que dicen, en otro afirmas taxativamente lo que ha dicho el presidente del gobierno. Bueno, Pero es en que este lo caso hemos dicen, escuchado en la televisión pública lo que dice el Pero presidente bueno, del gobierno. Lo ha dicho él. La juez Yo no de he escuchado Catarroja denuncia. Y hay que Lo que proteger. denuncia es que se le está destruyendo la causa desde dentro. Claro, Los abogados bueno, están ha destruyendo dicho- la causa desde dentro. Sí, pero además de eso, lo que ha dicho es que hay una campaña difamatoria contra ella. Y lo ha denunciado. Y eso hay que denunciarlo y hay que apoyarla, porque es muy importante que esa señora, esa juez, siga haciendo una instrucción sobre un caso verdaderamente complejo. Y lo mismo, cuando desde la Comunidad de Madrid se ataca al juez que investiga al novio de la señora Ayuso, hay que proteger al juez. Esto es lo que hay que hacer siempre, proteger a los jueces para que trabajen con independencia. ¿Pero se está haciendo? Y sí, claro, ¿Cómo se está haciendo? Claro. ¿Cómo se está protegiendo a esos jueces? dejándoles trabajar. Ah, Si la esa es instancia, la protección dejándoles que hay. trabajar. Si la instancia ¿Esa es la superior cree protección que hay? si la instancia superior cree que el juez Peinado se extralimita en una ¿Pero qué cuestión, le instancia corrige y eso superior? queda fuera. Dejadme- Y lo mismo con la juez Viedma, a la que por cierto no ha corregido nadie, a la juez del caso del hermano. Estáis mencionando desde 2023 prorrogados también, caería también. porque Quiero no tiene decir, dos si prórrogas, jugamos no a tiene este dos juego, prórrogas. tiene que caer todo. No No queda tiene ni dos el dato. prórrogas. A la segunda prórroga, según. Ese es el límite. Esa es la idea. O sea, que lo vamos a hacer con tiralíneas para que solo caiga Sánchez. Es donde estamos. O sea, si jugamos a esto... No, me parece. O sea, yo creo que, si no hay presupuestos, lo puedes prorrogar una vez, tiene sentido. 2 me parece excesivo. Pero me parece excesivo para Mañueco, para Azcón, para Rajoy y Bien, para Sánchez. bien. Pero un momento. Espera, Es que Sánchez, además, no tiene ni unos presupuestos en esta legislatura, que es otro
otro agravante más. Es que en el 24 y en el 25 ni siquiera los ha presentado. Es una falta de respeto a su obligación constitucional, que no tiene un pase. Voy a cometer un acto de traición contra los ideólogos de la prensa de derecha y de los políticos de derecha. Qué raro. Pero voy a traicionar porque voy a contar un secreto. Vale. Si los presupuestos se aprobasen, ¿qué diría toda esta gente? Ha aprobado los presupuestos con la derecha separatista, con la extrema izquierda, no sé cuánto. ¿Podría continuar? Que no lo aprueba, se tiene que ir. Pero claro, tienen un dirigente tan hábil, de nombre Feijóo, que acaba de reconocer que en la Constitución no hay prescripción alguna que diga que no... Espérate, ahora te lo explico. Si es muy fácil, además te lo explicarían otras gente. Os pido rapidez que nos movemos. Tenemos cuestión de última hora. Si no me interrumpe, lo digo rápido, digo ello. O sea, es decir, no hay prescripción constitucional que diga qué pasa si no hay presupuesto. Lo ha reconocido el señor Rajoy. Me Feijóo. La prueba es que dice hay que reformar la Constitución. Lo ha reconocido. Sí, sí. El artículo 134.3 dice que el gobierno debe de presentar, pero como bien ha dicho Nebrera... Dice presentará. No. Que no es lo mismo. Bueno, hay luego dos prescripciones. Dejadme avanzar. Hay dos prescripciones más constitucionales. Una que dice qué pasa si se aprueban los presupuestos y otra que dice qué pasa si no se aprueban los presupuestos. Si no se aprueban los presupuestos, ¿qué dice la Constitución? Prórroga automática. En ningún caso, ni ahí, ni en el artículo 151 de la Constitución, de recomendable lectura, se dice que el gobierno tenga que caer por no aprobar los presupuestos. Y ahora, dejadme... De primero de derecho constitucional. Dejadme avanzar, dejadme avanzar, por favor. Punto de partida. Dejadme avanzar. Digo que en cuanto... Objetivo servido ya, y es utilizar a la inmigración. Y hay una ofensiva ultra hoy convocando manifestaciones frente a centros de niños menores. Sí, pero bueno, es una pauta, es un comportamiento generalizado, no solamente en España, es la estrategia de la internacional del odio y de la internacional de la extrema derecha, y esto lo está practicando desde Estados Unidos o cualquier país de los llamados democráticos de la Europa a la que pertenecemos. Por tanto, esto no es extraño. Aquí lo extraño son las extrañas alianzas que se producen. Por ejemplo, el centro de Hortaleza, ¿de quién depende? Salvo que alguien me desmienta, depende de la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Está haciendo algo el Gobierno de Madrid por instaurar una cierta cordura y orden en las inmediaciones de ese centro? No, ha tenido que irrumpir el propio Gobierno central, al que a veces se le acusa de no hacer nada, para intervenir en este tipo de cosas. Por lo demás, bueno, los mensajes de odio... Constante. Aquí lo verdaderamente preocupante es que los mensajes de algunos dirigentes del Partido Popular coincidan con los mensajes de la extrema derecha. Eso es lo verdaderamente preocupante, porque mientras que en otros países democráticos la derecha se está posicionando abiertamente, a pecho descubierto, contra los nazis, contra el fascismo, contra los enemigos de la convivencia, aquí hay sectores de la derecha española que, bajo el epígrafe de que es que nos están comiendo la tostada electoral, se están mimetizando excesivamente con el discurso de la extrema derecha. La delegación... Buenas tardes. Bueno, yo creo que lo que hemos escuchado de Vox y su representante es la representación más bruta, más bestial de un pensamiento político extremista. Lo que me preocupa es el discurso del señor Feijóo y de la derecha. Porque cuando habla de fronteras, ¿a qué fronteras se refiere? ¿A las fronteras terrestres, a las fronteras aéreas, a las fronteras marítimas? ¿Quiere decir el señor Feijóo, cuando habla de fronteras, que se quiere salir de Schengen? ¿Quiere decir que no acepta la política de asilo de la Unión Europea? ¿Quiere decir que no está de acuerdo con los convenios y con las leyes que tiene suscrito el Reino de España en el marco de la legislación internacional al respecto? Es decir, ¿qué quiere decir? Aparte de sumarse a las diatribas y a las soflamas de la extrema derecha. Por cierto, antes me interpelaba, bueno, me sugería alguna opinión mi compañera Nebrera sobre la xenofobia. La xenofobia y la aporofobia van absolutamente juntas. Es el odio al otro, pero al otro pobre. Al rico no escuchará hacer este mismo discurso al señor Abascal en Marbella. Lo haría en el barrio del Príncipe de Ceuta si tuviera huevo, pero allí no va a hacerlo, con perdón de la expresión. Pero este señor que habla de islamismo
es que no recuerda o cree que no recordamos que en sus orígenes se financió por un grupo islamista al que estaba calificado como extremista en la mayoría de los registros internacionales. ¿Y a qué islamismo se refiere? ¿Al rico o al pobre? ¿Está contagiando esto al Partido Popular? Yo creo que el Partido que no se han cumplido, compromisos ya adquiridos, y sobre todo Podemos. Podemos está en una posición absolutamente contraria. Podemos está haciendo discurso político de poner a este gobierno contra las cuerdas y mostrarse como el partido verdaderamente de izquierdas de este país. Bueno, la posición de Podemos es la lógica de un partido que está en la situación en la que está y que ha padecido lo que ha padecido, no solamente por razones orgánicas, sino también por razones policiales, patrióticas, judiciales. O sea, vendría muy a la mano el discurso o la intervención del presidente Sánchez cuando hablaba de los jueces, vendría muy a la mano para a la hora de hablar de la situación actual de Podemos. Pero vamos, ciñéndonos al asunto de Puigdemont, claro, lo que le faltaba ahora mismo al Partido Popular es que encima el Partido Socialista, digamos, le robara, entre comillas, a Puigdemont. O sea, cuando por todos los medios el Partido Popular lo siempre que trata... al Partido Popular, lo que trata... O sea, da igual de lo que hablemos que tú sacas al PP. Claro, es que tengo que hablarlo a los representantes del PP, hay que hablarle así. Lo que le pasaría al PP si de pronto perdiera el cordón umbilical prometedor, como dicen los árbitros cuando pitan una falta que pueda acabar en gol, se lo corta el PSOE. Es decir, oiga, que Puigdemont entonces resulta que es del PSOE, que no es un aliado prometedor del PP cuando venga lo que tenga que venir, si es que viene, de quien sea. Y cuando por fin esos jueces de los que también ha hablado el señor presidente del gobierno hacen algo que hay que hacer en cualquier Estado de Derecho en donde la ley está por encima de los jueces. Vamos a hablar de jueces enseguida. La ley de amnistía. Te doy la réplica. No, claro, pero es que al final es que el PP en esto no tiene absolutamente nada que ver. Esto es una cuestión del gobierno con sus socios. Y sus socios le están poniendo las cosas muy difíciles. Por eso no tiene presupuestos. Ni siquiera se ha atrevido a presentarlos. Ahora dice que sí. Esquerra le ha dicho, primero, la financiación singular para Cataluña. Claro. Claro, bueno, es que queda un mes para que se cumpla el plazo. ¿Tú qué harías? Puigdemont le dice, quiero que venga ella. Quiero que me saques de la limitación del 2%, de entre el 2 y el 5% de la ley europea para poder ser parlamentario. Quiero una quita de deuda que se va a aprobar hoy en el Congreso. No, que se ha aprobado ya. Se aprobó ya. Bueno, hoy en el Consejo de Ministros, en este mismo momento. En fin, quiero una lista de 20 cosas, de todo tipo. Quiero que me condones los presupuestos no ejecutados del 24 y del 25. Es muy difícil, en eso consiste la política. ¿Quiere que te saque, la tengo por aquí, quiere que te saque la lista de Pujol a José María Aznar si esa ya en la el Pacto del Majestic? ¿Quiere que te la saque? Esa ya la Al menos conocemos. la mínima. No la conocemos, sí la conocemos, pero habéis olvidado de ella. La cuestión es que es muy difícil. Los políticos piden, claro. Mira, por ejemplo, no le ha aprobado la ley Bolaños. El señor Pujol, Era mi turno, el señor Pujol, ahora que hemos hablado también de los jueces, Te lo voy a dar. goza en este país de lo que yo llamo, y algunos más, una amnistía impropia. Porque con el tiempo que lleva sometido a lo que está sometido y con lo que sabemos de lo que sabemos, pues los partidos que mandan, sobre todo los que mandan en los jueces, lo han beneficiado de una amnistía impropia. Hablamos mucho de la amnistía legal, constitucional, pero no hablamos de la amnistía de facto que hay para algunos que se la han llevado calentito en este país. El gobierno necesita los presupuestos, sus socios se lo están poniendo muy caro. No ha cumplido la mayoría de los compromisos ya adquiridos. Por cierto, no solo los presupuestos del conjunto del Estado, también los de Cataluña, que van en el mismo pack. Hay un problema serio con este tema y el presidente lo sabe. Es muy difícil que llegue a un acuerdo. Primero, tendría que haber aprobado ya el techo de gasto, la senda de déficit, haber puesto en marcha, enviando a los ministerios los planes y los documentos para poner en marcha los presupuestos. Las comunidades autónomas no saben nada. ¿Sabes lo que piensan los socios del gobierno? ¿Qué? Estos tres. ¿Qué? Que Sánchez está haciendo una estrategia para culparles a ellos de que no hay presupuestos. Pero una estrategia política. Pero eso por lo tanto, bien, ¿no? hablando con seriedad y hablando con sentido común y buscando el interés de los españoles, hacen falta unos presupuestos. ¿Qué está dispuesto Pedro Sánchez a darle a sus socios hoy para conseguir unos presupuestos que no le han dado ni en el 24 ni en el 25 y que tampoco le aprueban ni la ley de justicia del señor Bolaños, ni la ley de la jornada laboral de la señora Díaz?
hay un problema grave en el Parlamento. O sea, Sánchez la lo sabe. apocalipsis. El gobierno- Es la el gobierno- apocalipsis zombie del socialismo. El No, gobierno un problema acaba grave de anunciar- gobernabilidad. Con los excesos que ha cometido, que los hemos señalado, no sabríamos muchas de las cosas del comportamiento de Begoña Gómez yo como insisto- mujer del presidente del gobierno. Yo in- Me parece muy interesante conocerlo. Yo insisto en no acotar las palabras del presidente, que por otra parte me parecen leves y suaves para lo que estamos observando dentro del Poder Judicial español. Creo que aquí hay casos muy importantes, pero lo verdaderamente relevante, antes ha puesto un ejemplo el profesor, el profesor sobre la actuación de los jueces con respecto a una iniciativa legislativa del gobierno que luego tendría que pasar por el Parlamento, o por ejemplo la protesta contra una ley que además es constitucional, que es la ley de amnistía. El verdadero problema es la juristocracia, es decir, la creencia y el pensamiento de algunos jueces, afortunadamente creo que una minoría, que se creen que el poder es suyo y que el poder legislativo y el poder ejecutivo son poderes subordinados y por tanto actúan desde la arrogancia de creerse titulares de un poder absoluto dentro del orden democrático. Un ejemplo también, los que están hablando son la minoría aludida, porque además se está tergiversando las palabras del propio señor presidente del gobierno, cuando ha empezado diciendo que la inmensa mayoría de los jueces actúan de acuerdo a derecho y de acuerdo a la política. Luego, por tanto, Todos menos los que llegan a su entorno. la minoría, Qué casualidad. la Mala minoría de jueces, dentro de su arrogancia callejera en muchos casos y tuitera en otros, pues es la que está protestando, pero la mayoría de los jueces no está Qué protestando. mala Hoy- suerte hoy hay- tiene el presidente. Hoy hay gobierno. Veremos a ver hasta dónde quiere llegar el señor Donald Trump. Ahí es donde está el interés para mí de esta información. Yo espero que un país democrático como Estados Unidos, aunque sea presidido por un presidente autoritario y que está boicoteando e invadiendo las competencias de todos los poderes constitucionales en Estados Unidos, no se atreva a hacer esto. Porque si verdaderamente quiere luchar contra la droga, una de las cosas que podría hacer, y tiene herramientas, es poner orden en el mundo de la droga en los propios Estados Unidos de Norteamérica, que son el principal cliente precisamente de todas las producciones de droga a lo largo del mundo, en donde vemos a la gente tirada por la calle, afectados y corrompidas por la droga que entra diariamente por todas las fronteras aéreas, marítimas y terrenas de Llega los a la Estados frontera. Unidos. Pues a esta hora.